Saludo cordial, amables televidentes y seguidores. Esto es Economía y Bolsillo, una mirada distinta de los hechos, los acontecimientos y las noticias económicas que afectan directamente sus bolsillos. Soy Juan Armando Rojas y durante la próxima media hora les estaré acompañando para hablar de una noticia muy importante que afecta no solamente los bolsillos de los hogares, sino también de la pequeña, mediana y gran industria. Vamos a hablar de contrabando. Comenzamos este primer segmento de Economía y Bolsillo con una noticia muy importante. Mucha atención porque en la recta final del gobierno del presidente Gustavo Petro se están ya consolidando las cifras del aumento de las aprehensiones de mercancías de contrabando. Estamos hablando de la gestión aduanera que ha adelantado este gobierno y que como resultado ha arrojado aprehensiones o decomisos de mercancías que ingresan ilícitamente al país por alrededor de 400.000 millones de pesos. El contrabando, como se sabe, es un flagelo que afecta al sector productivo y por ende termina impactando la economía de todo el país. Por eso, en esta oportunidad, aquí en Economía y Bolsillo, hemos llegado hasta la fuente directa de esta noticia, que es la DIAN. Estamos en compañía de Carlos Emilio Betancourt. Él es economista de la Universidad Nacional, es un hombre que tiene amplia experiencia en el sector público, tiene una trayectoria ya de varias décadas en sectores como el transporte, trabajó en la alcaldía de Bogotá y ahora dirige nada más ni nada menos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La ha dirigido en estos últimos meses del gobierno del presidente Gustavo Petro. Doctor Betancourt, bienvenido a Economía y Bolsillo, pero además muchas gracias por recibirnos en su despacho. Bueno, Juan Armando, bienvenido, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay muchos temas con la DIAN, pero vamos a empezar por ese tema del contrabando, que como decía, pues es una actividad ilícita y que es muy sensible porque el contrabando al fin y al cabo termina golpeando al sector productivo formal, impide que los recursos que se requieren para el funcionamiento del Estado y los ingresos del país se ven mermados por esta práctica ilícita. En los últimos meses se han intensificado los operativos contra el contrabando a tal punto que las bodegas de la DIAN están llenas, ¿no es así? Están llenas por esa ofensiva y esa lucha sin cuartel que ha desplegado la DIAN. Señor director de la DIAN, ¿cuáles son las cifras que usted maneja en materia de aprehensiones de mercancía y sobre todo qué tipo de mercancía es la que más está llegando de contrabando al país? Ok, bueno, lo primero que hay que decir en el tema del contrabando es hablar de unas definiciones, ¿no? El contrabando es un delito que tiene que ver con la entrada irregular, ilegal de mercancías abiertamente, que entonces no pagan lo que deben pagar en impuestos que tiene que ver con el IVA al comercio exterior, IVA a las importaciones y los aranceles. Pero también hay contrabando técnico, se llama eso, y es cuando se ingresan las mercancías, pero se paga un valor menor al que correspondía porque hacen fraudulentamente un cambio en la declaración de importaciones y adjudican en esa declaración la mercancía X en una categoría que implica menos impuestos. Eso se llama contrabando técnico. El contrabando técnico representa más del 85% del contrabando en general. Y por eso es muy importante para nosotros los avances tecnológicos para poder hacer mecanismos de capturar esos engaños que hay en las declaraciones. Ahora más adelante voy a explicar cómo hemos avanzado en eso. Y ese mecanismo de selectividad y de fiscalización nos permitirá, y ya nos está permitiendo,
disminuiría entonces la incidencia del contrabando técnico. Pero el contrabando abierto, en el cual ya se ingresa la mercancía y no se paga nada, también hay que combatirlo de una manera muy fuerte. Ahora bien, el contrabando, primero que todo, hay que tratar de medir cuánto vale. Es muy difícil saber el contrabando y en el mundo entero hay muchas medidas. Estimaciones. Estimaciones. Lo que se llama en economía, los economistas le llaman estimaciones a las medidas de algo que no son ciertas, pero se hacen unos supuestos razonables, se suponen algunos modelos para estimación y se arriesga un valor, digámoslo así. Pues bien, internacionalmente hay un método que se llama el método de la metodología espejo, y es que trata de medir la distorsión que existe entre la cantidad y el valor de las mercancías que son enviadas de diferentes lugares del mundo hacia el país y las que nos registran aquí. Entonces, nosotros tenemos el valor y la cantidad registrada en las declaraciones de importaciones y le preguntamos, digámoslo así, de dónde vienen esas mercancías, cuáles son sus registros. La brecha me daría lo que equivale al contrabando. Esa metodología espejo es una metodología convencionalmente aceptada y utilizando esa metodología que no es exacta, pues porque si se pudiera medir el contrabando directamente de no que contrabando, pues es un delito y es muy complicado hacerlo. Pero por esa estimación, eso puede rondar los 8.000 millones de dólares. Es decir, unos 32 billones de pesos. Al año. Al año. Ahora bien, eso es lo que, digamos, sería el contrabando. Ahora, el contrabando implica no pagar impuestos por IVA a las importaciones ni por aranceles. Eso ronda los 10 billones de pesos, ¿cierto? Entonces, ese es el costo fiscal del contrabando. Y por último, una medida muy importante es la medida de combate contra el contrabando. Entonces, la medida más usualmente utilizada es lo que tiene que ver con las aprehensiones. Cuando una mercancía llega al lugar de arribo, que puede ser un puerto, puede ser un aeropuerto, se puede retener durante un momento y de acuerdo con unos mecanismos que tenemos aquí de selectividad, puede ser inspeccionada, puede ser no inspeccionada y pasar derecho, o puede ser inspeccionada físicamente, o inspeccionada con papeles o inspeccionada físicamente. Ese mecanismo de selectividad lo hacemos con un mecanismo hasta hace poco que se llamaba el software Lucía. Ese fue cambiado, ahora más adelante les voy a explicar un avance que hemos hecho. Ese software tenía un problema de intrusiones y lo solucionamos ya, en muy poco tiempo ahora. Bien, entonces, las aprehensiones son un indicador de la lucha contra el contrabando. En el año 2022 había aprehensiones por 440.000 millones de pesos. En el año 2025 cerramos aprehensiones por 542.000 millones de pesos. Y en lo que va corrido del año, el corte a junio, son 357.000 millones de pesos. Entonces es claro el incremento del valor en las aprehensiones. Este indicador es muy importante en el valor más que en la cantidad, porque la cantidad puede variar, ¿cierto? Pueden ser pero lo que importa es el valor en lo que va para las aprehensiones. Es decir, usted me está reportando una cifra que asciende a los 357.000 millones de pesos en materia de aprehensiones, es decir, decomisos de mercancía, para que la gente lo entienda sin tecnicismos, al primer semestre del año, ¿cierto? Es decir, hasta... Al cierre de 30 de junio. Al cierre de 30 de junio. Es decir, que ya en lo corrido ya llevamos buena parte de este mes de julio y uno podría decir que terminando el gobierno del presidente Petro estaríamos rondando los 400.000 millones de pesos, que era el total de lo que se incautaba hace 4 años. ¿Es así? No, al finalizar el año vamos a tener incautaciones que rondan los 700 millones de pesos. 700.000 millones. O sea, nosotros vamos a pasar recién el gobierno de incautaciones por 440.000 millones de pesos a cerca de 700 millones de pesos. Yo tomé la dirección de la DIAN en octubre del año pasado y por instrucción del señor presidente dije, bueno, reforcemos esto. Eso ha hecho que en las seccionales entonces haya una tarea de aprehensiones muy fuerte y eso es lo que tiene las bodegas llenas y hay que hacer un proceso entonces de acelerar el proceso de las donaciones de las mercancías que son decomisadas. Una mercancía primero es aprehendida y después de un proceso legal más o menos corto, en realidad no dura mucho,
puede ser decomisada si el importador no demuestra la ilegalidad o la abandona. Si no demuestra la ilegalidad o se abandona, se decomisa, es decir, es una mercancía que pertenece al Estado y la DIAN la dona o puede hacer subastas en algunos casos. La política mía ha sido fundamentalmente donarle a las entidades que se necesitan, al Ministerio de Defensa con drones. Fue muy importante, por ejemplo, hicimos la donación reciente de cerca de 100 drones al Ministerio de Defensa que fueron fundamentales en la lucha contra el Clan del Golfo en acciones militares. Eso nos valió unas condecoraciones y reconocimientos. Entonces, hemos tenido una acción muy fuerte de aprehensiones contra el contrabando en todas las seccionales. ¿Cuáles son los países o principales países de origen de esas mercancías? ¿Y por dónde está entrando el contrabando Principalmente al país? son China y principalmente provienen de China, pues como es más o menos lógico. Y los principales lugares de entrada son Buenaventura, Cartagena, Barranquilla y Bogotá. Sí, las famosas trochas terrestres todavía presentan también un flujo de mercancías ilícitas. Sí, hay una, además, frontera con Venezuela. Exactamente, además de los puertos, los aeropuertos, que son lugares de arribo, hay lo que llaman los pasos fronterizos. Entonces los pasos fronterizos que tienen que ver con el Ecuador, con nuestra extensa frontera con Venezuela, también son lugares donde hay que tener mucho cuidado. Ahí tenemos apoyo del Ejército y de la Policía Fiscal Aduanera, que hace parte de la DIAN, ¿sí?, para controlar ahí. Ahí es muy importante el control efectivamente del paso de mercancías que tienen que ver con textil y confecciones y también calzado, pero también hay que tener muchísimo cuidado porque tiene que ver con un problema también de seguridad nacional, de cosas fronterizas, y por eso es muy importante la coordinación con la fuerza pública. Pues muy bien, estamos conversando con el doctor Carlos Emilio Betancourt. Él es el director de la DIAN, entregando este balance ya en la recta final de la actual administración, con golpes contundentes al contrabando que se estima pues van a arrojar este año 2026 aprehensiones por más de 700.000 millones de pesos. Vamos a hacer la primera pausa en Economía y Bolsillo y ya regresamos en este diálogo con el director de la DIAN. Continuamos, segundo segmento de Economía y Bolsillo, en esta oportunidad originando desde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o Unidad Administrativa de Impuestos y Aduanas Nacionales, como se denomina ahora. Estamos hablando con el director de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt, precisamente sobre la lucha contra el contrabando, pero esta entidad también tiene sobre sus hombros un importante desafío de generarle ingresos al país a través del recaudo tributario. Y como estamos en época de balances y sobre todo de mirar cómo ha sido la administración en los últimos 4 años, pues yo sí le voy a preguntar cómo estamos en materia de recaudo tributario. ¿Se ha aumentado el recaudo? ¿Cómo va la gestión de la DIAN cobrándoles los impuestos a los colombianos y colombianas? Bueno, Juan Armando, pues lo primero que hay que decir aquí es que, primero que todo, hay que entender como la dinámica del recaudo tributario, ¿no? Aquí y en todas partes del mundo el recaudo tributario depende en lo fundamental de la economía. Si la economía le va bien, pues el recaudo va también bien. Hay una palabra, tecnicismo de los economistas, y es la elasticidad tributaria, se llama eso. Y es el porcentaje, la comparación entre el porcentaje en el cual crece la economía con el porcentaje en el cual crecen los tributos. Aquí en Colombia, el porcentaje en el cual crecen los tributos con respecto al porcentaje en que crece la economía es mayor que 1. Es decir, si crece un porcentaje determinado de la economía, los tributos crecen un poquito más. Aquí pasa y en todo el mundo. Entonces es muy importante porque el estímulo de la economía es crucial también para recaudar los impuestos y poder financiar los bienes públicos. Esto lo digo porque durante todo el gobierno ha habido un debate muy importante con la autoridad monetaria, ¿no? Y es la necesidad de que no se incremente de una manera exagerada la tasa de interés de intervención de política monetaria, porque ello tiende a deprimir la economía, y si se deprime la economía el recaudo cae. Y nosotros siempre hemos defendido desde el gobierno que la forma de ajuste sostenible es elevar los ingresos,
no solamente recortar los gastos, máxime cuando el recorte de los gastos es muy difícil, o sea, hay mucha restricción. El 93% de los gastos del gobierno central colombiano son inflexibles. Son las transferencias territoriales, son las transferencias de pensiones, son los gastos en salud, es la nómina de la policía, de los jueces, etc. Es muy difícil recortar. Se han hecho los recortes que se pueden. De manera que cuando el ajuste no se puede hacer por la vía del gasto de una manera fuerte, hay que elevar la tributación. Y ahí lo interrumpo, director, porque precisamente hay una lógica que se maneja desde el gobierno, que es si una familia o un trabajador tiene más ingresos, pues automáticamente genera más impuestos. Esa lógica ha permitido aumentar el recaudo. ¿Cómo está? ¿Cuál es la cifra de recaudo que usted puede entregarle al país? Entonces, en esa idea, el gobierno, las políticas del gobierno han prohijado la posibilidad de que el crecimiento económico mejore. Nosotros no tenemos el crecimiento económico que sería ideal. El crecimiento económico de largo plazo de Colombia hasta los 90 fue de 4%. Desde los 90 ha sido cerca de 3%. Y hoy en día estamos creciendo a un promedio que no supera el 2%. Debería ser más. Pero en este gobierno se ha logrado recuperar ese crecimiento, aunque puede mejorar, y puede mejorar si la tasa de interés no sube tanto, la tasa de interés de intervención, pero ese logro ha hecho que, por ejemplo, nosotros, les leo los números, en el año 2022 nosotros recibimos el gobierno, recibimos el país con unos ingresos tributarios de los impuestos administrados por la DIAN, de recaudo bruto de 230 billones de pesos, números gruesos, y a fines de 2025 íbamos por 300 billones de pesos. Estamos hablando de un 31% de crecimiento nominalmente hablando, y en términos reales, con una inflación promedio de menos del 7%, estamos hablando de un incremento real de cerca de 10 puntos, de 10%. Y el recaudo neto, es decir, el recaudo bruto se le quita lo que son los pagos con títulos de impuestos y las devoluciones, ¿cierto? Que es el número que se utiliza para los datos macroeconómicos, el recaudo neto. El recaudo neto lo recibimos en 211 millones de pesos y terminamos el año pasado en 271 billones de pesos. Estamos hablando de incrementos nominales que rondan el 30%, en incrementos reales de más o menos el 10%, lo cual quiere decir que el recaudo sí creció. Ahora bien, han criticado mucho que el gobierno no ha logrado las metas. Sí, el año 24 fue un año duro, donde efectivamente no se logró la meta y eso generó un rezago hacia aquí, hacia adelante, y todavía nos rezagamos un poco con respecto a la meta. Un poco es que logramos el 96, el 97% de la meta. No es tampoco pues una idea, digamos, catastrófica, porque es que es muy fácil decir palabras generales sin conocer realmente los números, sin conocer los datos y ser malediciente. La distancia con el recaudo, entre el recaudo observado y la meta es de 97%, 98% de la meta. Debería ser del 100%, debería ser más, sí. Pero no se ha logrado por un problema, porque en el año 2024 se cayó un poco el recaudo con respecto a la meta, ¿sí? Y eso generó pues un rezago que apenas se está recuperando. ¿Por qué se cayó? Se cayó porque la meta fue muy alta, hubo una sobreestimación que llaman los economistas. Fue una discusión que en ese momento, o sea, ha generado muchas discusiones en el gobierno, etcétera, y públicamente se ha hablado de eso. En el interior del CONFIS pues se hicieron unos cálculos, unas apuestas que tenían que ver con el desarrollo general del cierre fiscal macroeconómico, y finalmente, digamos, los efectos del rebote después de en economía pasa una cosa, veníamos de la pandemia, ¿no? Y entonces cuando se cae mucho la economía, la probabilidad de que la economía rebote hacia adelante es muy alta. El rebote de la economía colombiana, a diferencia que el de muchos países, fue realmente alto. Cuando los rebotes son altos, a su vez, inmediatamente cuando pasa el rebote, se disminuye mucho lo que va a seguir creciendo la economía, y eso afectó el recaudo. Entonces por eso se distanció de la meta, amén de que la meta, pues, al parecer sí fue muy ambiciosa en ese momento. Entonces, ¿qué hemos tratado de hacer? Recuperar mucho eso. Yo el año pasado era el viceministro de Hacienda, hicimos varias correcciones y ya este año estamos cada vez más cerca de la meta. Pero el mensaje es que el recaudo sí ha crecido en términos nominales, en términos reales, que ha respondido a esa tarea de la economía,
y que eso ha tenido muchísimo que ver efectivamente. Si usted mira los datos del DANE, ¿sí? El crecimiento de la economía ha tenido mucho que ver con la activación del consumo privado. Es decir, más personas, como lo ha dicho el presidente de la República muchas veces, hay gente que abre su nevera y ya tiene más comida. Pues la comida fue a comprarla en alguna parte. Es decir, la reactivación del consumo privado ha sido muy importante en la reactivación de la economía y por lo tanto ha mejorado nuestros indicadores de recaudo. Hay mucho por hacer y esperemos que en el futuro pues se tenga una idea todavía de lo importante que es que la economía crezca. Eso, por supuesto, está apalancado con el aumento de los ingresos de los trabajadores, que no hay que olvidar que este año pues, se incorporó el concepto de salario vital, que es de la Constitución, pero que se incorporó este año y que permitió pues, a los hogares, como usted bien lo anota, llenar la nevera, y eso ha generado toda una dinámica económica que termina, fíjese, redundando en más recaudo tributario para el país. Vamos a hacer la segunda pausa en este diálogo con el director de la DIAN, Carlos Betancur, y ya regresamos para la recta final de este programa Economía y Bolsillo. Recta final de este programa Economía y Bolsillo, esta vez originando desde la DIAN. Estamos en una conversación, en un diálogo franco y tranquilo con el director de la DIAN, Carlos Emilio Betancur. Y hay un consenso en el país ahora que estamos en momento de transición de gobierno en que se requiere una reforma tributaria, una reforma fiscal que permita pues, generar los ingresos que el país necesita para cubrir especialmente las necesidades de inversión, pero también el gasto público. La disparidad de criterios está en cómo lograrlo. Por eso hay que decir que el gobierno del presidente Gustavo Petro está dejando planteada al Congreso una propuesta de reforma tributaria. Y quiero preguntarle al director de la DIAN cuál es el foco de esa reforma tributaria que se está poniendo a consideración del Congreso de la República. Bueno, Juan Armando, ahí voy a contestarte en tres niveles. El primero es el siguiente: efectivamente la reforma tributaria, como dije hace un rato, es necesaria porque el único ajuste sostenible de las finanzas públicas en Colombia es mejorando la tributación. O sea, eso es así. El gobierno, ahí digamos cuando la gente está en la oposición y cuando en realidad no ha estudiado lo suficiente y tampoco de alguna manera revisa los fundamentos de la macroeconomía, ni tampoco revisa los números, pues se pueden hacer anuncios de recortes magníficos y se pueden hacer anuncios de flexibilización del mundo laboral y recorte de entidades. Cuando ya estamos en la realidad y se estudia con juicio las cosas, nos damos cuenta que eso no es posible, que efectivamente las posibilidades de recorte son muy pequeñas y que si se quiere hacer un ajuste agresivo de recorte del gasto, estaríamos recortando gastos sociales fundamentales, corriendo el peligro pues, de violar la Constitución, porque el gasto social no se puede disminuir. En ese contexto, pues una reforma tributaria es inevitable. El gobierno va a hacer una reforma tributaria. Ahora bien, las reformas tributarias dependen en primer lugar de una filosofía política. O usted hace pagar las necesidades que tiene el Estado a una parte de la población que tiene más y que gana más, a los más pudientes, o hacer que ese costo de los bienes públicos, de la provisión de los bienes públicos, se reparta de la sociedad entre la clase media y entre la clase más baja. Este gobierno es un gobierno de izquierda, socialdemócrata y fiel a eso, presentó 3 reformas tributarias, de las cuales la primera fue aprobada y después con los recortes por la Corte, y las 2 últimas fueron negadas por el Congreso. No obstante que la última reforma no se habían aprobado el presupuesto, incluyendo la ley de financiamiento, se recortó. En todos los casos son reformas tributarias que tienen una apuesta progresiva. ¿Qué quiere decir? Que la filosofía es que paguen más los que tienen más, los que ganan más, y paguen menos los que tienen menos y pagan menos.
Cuando digo tienen, se refiere al patrimonio, a los activos, y cuando digo ganan, se refiere a los ingresos. Entonces, la reforma tributaria que se va a presentar el día 20 de julio persigue, o sea, mantiene esa filosofía. La idea es recaudar cerca de 21.8 billones de pesos, digamos unos 22 billones de pesos, y que conserva la filosofía progresiva. Sí. Pues, como dicen a propósito del Mundial, el balón queda en la cancha del Congreso de la República. Doctor Carlos Emilio Betancourt, director de la DIAN, muchas gracias por atender este diálogo con Economía y Bolsillo. Muchas gracias, Juan Armando, un placer. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a compartir este y todos los contenidos de Economía y Bolsillo. Hasta una próxima.